Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. En todo el continente africano hay un único país de habla hispana. Quizá ustedes lo saben, Guinea Ecuatorial. Acabamos de celebrar sus 50 años de independencia, que fue en 1968. Ahora es una república presidencial, con Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a la cabeza. Es uno de los jefes de gobierno con más años de la presidencia en el mundo. Guinea Ecuatorial, gracias a su petróleo, es uno de los países más ricos de África, aunque la bajada de los precios ha afectado también a esta población. Tenemos aquí hoy con nosotros en el estudio a Monseñor Calixto Paulino Eshono Abaga Obono, que es obispo de Vinayong. Con él vamos a hablar de la fe, la cultura y la religiosidad de este pequeño país africano. Muchas gracias, Monseñor Calixto, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Monseñor, la primera pregunta es que para muchos de nosotros no sabemos casi nada de Guinea Ecuatorial. Yo tengo que reconocer que a pesar de ser española y que no estamos tan lejos, sé mucho menos de Guinea Ecuatorial que de otros países de Latinoamérica. Sí. ¿Tiene una unión grande con España todavía este país? Sí que sí. Incluso hay bastantes lazos, ya sea culturales, ya sea de modos, ya sea incluso en relaciones políticas. ¿Cómo sería esa simbiosis cultural africana y europea, hispana? O sea, ¿cómo diría, cuáles son las cosas que son para otros países de África más diferentes? Y ustedes, por tener una historia, una relación con España, son diferentes que otros países de África, para que nos hagamos una idea. Es así. Nosotros somos más fáciles de venir a España a estudiar, sacar una carrera o trabajar en España con respecto a otros países, ¿no? Realmente nos veíamos mejor hacer una unión porque en el fondo existe ese cordón umbilical entre España y Guinea, hay que decirlo así. Los libros se presentan desde España a Guinea y otras tantas, incluso la misma liturgia que se hace en España es la misma que se hace en Guinea, a diferencia de otros países que están a nuestros alrededores, que tienen algunos que otro tilde hacia lo francés, y casi en todo. Las estructuras también son casi españolas, sí. Vamos a hablar del pequeño país, ¿es un país pequeñito? Sí, en superficie. Sí. Y tiene más extensión a nivel del mar que de la tierra firme. La capital está, de hecho... Es de una isla, la isla de Bioko, cuya capital es Malabo. Es Malabo. Y a nivel de iglesia, dijéramos, creo que antiguamente había 2 diócesis, ¿o eran 3? Antiguamente, pues bien, podríamos hablar de vicaría. Después de la vicaría, la diócesis de Malabo, la archidiócesis, después habrá la diócesis de Bata. Hace 30 y pico de años que se hizo la diócesis de Bebeín, eran ya 3, y el año pasado hicieron las 2 diócesis, la de Vinayong y la de Mongomo. De la cual una es la suya, nueva, ¿no? Sí, claro. Yo quería decir, para muchos de nosotros hay diócesis que son antiquísimas, de cientos de años, y aquí tenemos el caso de una que es muy nueva, es un bebé. Sí. Hay que saber que en nuestro pueblo, en Guinea Ecuatorial, es una iglesia nueva, de antemano. Y aun cuando se habla de nueva, hay otras que son más nuevas, como las 2 nuevas diócesis, la de Mongomo y la de Vinayong. Es una nueva diócesis, apenas 1 año, 3 meses. Exacto. O sea que hasta la independencia, Guinea Ecuatorial era un vicariato dependiente de España. Sí. O sea que de 50 años. Sí. Y ahora la suya es una de las últimas, de las 2 que ha habido. Sí, las diócesis se han quedado ubicadas según las provincias. Sí. Las superficies de las provincias se han puesto como límites de las diócesis. Por ejemplo, la mía es la de Centro-Sur, que la provincia de Centro-Sur, cuya capital es Vinayong, y ahí está la sede, ¿no? Sí, según las diócesis, según las provincias, se han ido situando las diócesis. Todos los obispos tienen como un lema, una frase sacada del Evangelio, de la Biblia, que le ayuda en su episcopado. ¿Cuál es su lema?
Bueno, su frase. la mía es sacado de varios puntos, ¿no? Desde los padres, la Virgen María, la misma Sagrada Escritura, que la voluntad de Dios se cumpla, ¿no? Que sea, ¿no? Fiat voluntas tua. Entonces, la disponibilidad y la disposición mía respecto a la voz de Dios. Una frase de María en Sí. la Anunciación, ¿no? Sí, sí, que coincide también. Entonces está repetido en las Sagradas Escrituras en sitios, ¿no? ¿Qué cambia cuando un sacerdote recibe el llamado también de Dios y por medio del Papa para ser obispo de una diócesis? ¿Qué es lo que cambia en su día a día? Bueno, voy a hablar sobre mi persona, ¿no? El día a día es encontrarse en un contexto tal vez que uno no se imaginaba. Por ejemplo, yo quería ser un sacerdote de pueblo, así. Y de hecho me encantó cuando el obispo, el que me ordenó, el monseñor Anacleto Sima, difunto ahora, acaba de morir, y cuando me mandó como primer destino a los pueblos, a Mongó, me encantó porque quería estar con la gente del pueblo, vivir su misma vida, evangelizar y transmitirle lo que gozo de Dios, ¿no? Y ser como decir, un mensajero más de la palabra de Dios. Pero pasar ahí a otras estructuras, sí que eso a veces desconcerta, pero muchas veces hay que decir, si Dios me llama a eso, algo tengo que hacer. Aun cuando ahora me toca estructurar, Porque es una diócesis nueva. estructurarla, preparar al clero para que esté a la altura de otras diócesis, de otro clero, sacar todo desde cero, ¿no? Claro. Yo siempre a veces he pensado que así como cuando una persona va en matrimonio, que va con antiguamente se llamaba la dote o el ajuar, pero bueno, Sí, sí. hoy en día no se llama así, pero bueno, se va uno preparando y va consiguiendo cositas para poder formar el hogar. A los obispos no les dan nada, no les nombran obispos y ellos mismos tienen que ver cómo... Hay algunas diócesis que están estructuradas, que han sido estructuradas que cuando uno viene encuentra cierta estructura, encuentra alguna cosa como base, ¿no? Pero en nuestro caso no lo hemos encontrado así. No lo hemos encontrado así. No vamos a decir que lo hemos encontrado mal, pero lo hemos encontrado de otra manera. Uno tiene que arriesgar, tiene que convertirse muchas veces de carpintero o de albañil o de alguna cosa, o ser el arquitecto del lugar, ¿no? Se hace de todo, tiene que ser de manitas muchas veces. Y así lo tiramos, ¿no? Cuando se lleva con cierto entusiasmo, como intentar cumplir la voz de aquel que te ha llamado, también se vive de otra manera, ¿no? Claro. Pero cuando se ve todo eso como sufrimiento, como tal, empieza a tener poco sabor. Claro, si solamente se ve lo humano Sí, y no sí, se ve el por qué se eso hace, es. ¿no? Porque eso, el por qué se hace, también quería hablar de eso. El pueblo de Guinea Ecuatorial es un pueblo muy alegre, muy Sí. dinámico. Yo creo que vive una fe, por lo que yo he escuchado, una fe muy viva. Sí, ¿Cómo fue su recibimiento como obispo? Primero parece que la región donde he ido lo esperaban. Esperaban una presencia de un obispo. De eso le vino como tal como suelen decir, el anillo al dedo, ¿no? Se suele decir el agua en verano. ¿Eh? Pero hay que saber que el pueblo al mismo tiempo es un pueblo llano, es un pueblo sencillo, que no tiene grandes escalas y así. Y si hablamos del pueblo, estoy hablando de los feligreses, ¿no? Claro. De los feligreses, de los creyentes, ¿no? Sí. Aunque también hay que purificarlo cuando se habla de qué tipo de creyentes, ¿no? Hay muchos todavía un poquito animistas. Sí. Con poca Sí, también. entonces hay que también poder definir o clasificar. ¿Cuáles son sus principales retos, desafíos? Me imagino que tendrá un programa, un plan que habrá puesto... Estamos haciendo el plan, pero uno de mis primeros proyectos es que mis sacerdotes coman,
que mis sacerdotes tengan donde dormir, que mis sacerdotes estén donde les mandan. Y a partir de ahí ya buscamos que coman, que tengan una casa digna, normalmente, que tengan y que estén en la parroquia cumpliendo, sirviendo a la iglesia. Con eso, todo lo demás ya lo pondremos. Poco a poco. Sí, poco a poco. Es decir, que se ve como el obispo que realmente es el padre de los sacerdotes. Tenía que ser así, o bien debe ser así. Otro campo que yo creo que es muy importante en toda África es la juventud. Sí. Es un continente joven, mientras que en Europa muchas veces y en Estados Unidos y en otras partes de Occidente nos quejamos de que la población pues, está cada vez siendo más vieja y la juventud se está perdiendo en muchos niveles, mientras que África es un país joven. También Guinea Ecuatorial me imagino Sí, claro. que es un país joven. De todas maneras, también en estos momentos hay como una especie de movimiento de que muchos jóvenes se quieren ir de África. Sí. Eso siempre ha pasado, de que la población se va moviendo de un sitio a otro, pero también en Guinea Ecuatorial hay mucha migración. Sí, pero ha habido también unas etapas que todos también han venido. Que gran parte de los que ya vivían en Europa han vuelto. Pero el reto nuestro para allá es ir a estudiar, traer una carrera y quedarse a trabajar. Que la gente vuelva. Sí, con un ese estudio. es el reto que tenemos. Lo que para nosotros es el desafío, más que desafío, nuestra inquietud es que vayan, ya sea fuera de las ciudades, ya sea fuera del país, y que vayan y se queden allá sin hacer nada. Eso es nuestra mayor preocupación. Ya sea en Europa, ya sea en otras partes, igual como uno se sale del pueblo y va a la ciudad y no hace nada, es una de nuestras preocupaciones. Claro, ese éxodo rural que va a las ciudades y que lo que hace es formar como esos anillos de pobreza alrededor de ciudades, ¿no? Pero, no sé, yo estaba pensando antes, hace unas semanas tuvimos otra entrevista con otro obispo. ¿Son los medios de comunicación también los que influyen en que los jóvenes ven quizá un mundo que piensan que van a lograr alcanzar en otro sitio? Habría que ver si es un mundo para llegar a alcanzar otro sitio, sino tal vez para vivir una realidad distinta o diferente. Pero la cuestión es que cuando nosotros muchas veces hemos salido de nuestros pueblos es para adquirir alguna que otra cosa y volver. Aun cuando sabemos que en cuanto a los estudios y la situación cultural, cuando uno se sale del pueblo ya no vuelve. Si alcanza un trabajo, se queda en la ciudad porque los trabajos no se hacen en los pueblos. Igual. Yo no creo que sean por los medios. Si fuera por los medios serían lo que podríamos llamar la distracción. La distracción, que uno puede distraerse por cualquier cosa, pienso yo. Pero lo que puede ser es que haya encontrado alguna cosa que le ha hecho quedarse, ya sea por ser joven, ya sea por alguna cosa, ya sea por lo material, ya sea por los recursos. Los alicientes que uno encuentra allí donde está, en la ciudad, si es en el país o incluso fuera del país. Claro, una de las cifras que a mí me ha llamado la atención es que el nivel de analfabetismo es muy bajo. 95% de la población sabe leer y escribir. Eso es para África un nivel muy alto. La cooperación entre la Iglesia y el gobierno intentan subsanar esa problemática. De hecho, las religiosas se han metido en la cuestión para sacar eso. Incluso si encuentran a unas mujeres de mayor edad que no saben, incluso brindan la oportunidad de poder meterlas en unas escuelas de mujeres o unos talleres solo para sacarlas adelante. Pero eso ya, el hecho de no poder leer una carta o no poder escribir, eso es de extinción. Por ejemplo, mi madre sabe escribir, incluso tiene mayor caligrafía que yo, y si hablo de mi madre, hablo de otras tantas, ¿no? Cuando usted fue a España por ese tiempo que fue a estudiar allí, ¿qué es lo que más echaba de menos? Una de las cosas que echamos de menos son la familia, es la familia.
vivir sin la familia. Es un modo distinto de pensar. Distinto de pensar. Normalmente no existe primos entre nosotros. En nuestras familias son así. Ahora se va transformando las cosas porque también va habiendo una globalización en el pensamiento y en las cosas. Hay otras influencias. Pero, por ejemplo, mis padres eran 3 y sus hijos eran hijos. No eran primos. Eso me refiero, que no hay primos porque son todos hermanos. Todos son hermanos, en ese caso. La familia es todos, todo eso. Los tíos, los primos, todos son... De forma que el mayor es el mayor. No existía guetos cerrados, ¿no? Por ejemplo, te casas... No. Hay uno que es mayor y que muchas veces tiene que ser la persona que dé las lineamientos mínimamente. Y puede decir, si hay una injusticia, puede decir eso no, eso sí. Hasta aquí nosotros por lo menos lo vivimos, ¿no? Lo vivimos en el seno de mi familia. De hecho, unos pueden salir y es fácil que uno le llama la atención diciendo eso, ¿no? Eso sí. Claro. O sea que, simplemente para explicárselo un poquito a los que no conocen esa realidad, porque eso yo también lo he escuchado de otros países de África. Allí, si alguien te llamara primo, a mí me decían que es como insultarle. Apartarte, no es cuestión de insultar. Pero... decirle que parece que... Tú aquí y yo aquí. Tú aquí y yo acá. Entonces son todos hermanos, sí, ¿no? Normalmente. Y también a mí me decían que, por ejemplo, no se dice nunca tía, sino hermana de mi madre. Sí. ¿No? O sea que es todo hermano, o sea, siempre a nivel de hermano y hermana. Sí. Por ejemplo, a mi tía le llamo mamá tal. Es decir, por ejemplo, mi tía Florentina le llamo mamá Florentina. O sea, como si fuera la otra madre, ¿no? Las hermanas de mi padre, como mi padre no tenía hermanas, la llamo son, que significa la hermana de mi padre, no es mi tía. O sea, suple las veces de mi padre. O sea que el clan, dijéramos, familiar es muy importante para la gente. Hay que distinguir también eso. En cuanto se trata de núcleo familiar, no se trata de padre y madre, sino se trata tal vez de un abuelo común. Entonces, cuando ya se trata de otro pueblo o de otra provincia, sí que se puede hablar de clan. Pero incluso aún con eso, si los dos hermanos de padre y madre, uno se va a vivir en otro sitio y otro se queda, todavía son hermanos, ni siquiera la distancia les separa. La unión, el lazo, es muchísimo más fuerte que lo que usted luego vio en Europa o en... Ahora ya va teniendo sus límites, ¿no? Por la influencia, tal como he dicho, la globalización y el mundo europeo que va imponiendo. Y porque todos nosotros somos tendentes a españoles que el de Bantú, es que hay una fuerza occidental que pega a eso. Claro, que se copia, que se mete. Porque en realidad usted me está diciendo que son de los que se llaman Bantú. Sí. En Guinea Ecuatorial, me estaba contando usted antes que le he preguntado si solamente se habla el español y me ha dicho que no, que también se habla muchos otros idiomas, ¿no? El francés como segunda lengua, el portugués también se ha puesto ahí como lengua oficial. Pero el español es... Pero luego tiene muchísimos idiomas como locales. El más dominante es la mayoría, casi el 75% son Fang, el otro puede ser el 20% Combe, la otra puede ser el Bubi, y después está el Fadambo, que es el anobonés, está el Bixiu. En ese sincretismo que ha habido entre África y España en este caso, ¿hay costumbres también africanas que están inculturadas en la vida de la Iglesia? Sí, por ejemplo en la liturgia, incluso se buscan todas las formas que las lecturas se hagan según las lenguas, ya sea en Fang, ya sea en Combe, ya sea en Fadambo, ya sea en Bubi normalmente. Los cantos también, incluso algunos ritos también introducidos. Y en eso nosotros somos un poco más españoles. Hemos introducido poco,
en otras partes de Camerún, Gabón, los otros han metido también ha habido una inculturación bastante, incluso en el rito. Más grande. Más grande. Siendo país hispánico, pero si me dice que también hablan francés, ¿tiene relación entonces con Camerún, con Gabón? Nos impone la realidad, ¿no? No sé si me explico. Sí. Nos impone porque Camerún, Gabón nos rodean y normalmente teníamos que tener un medio para poder accedernos a ellos, ya sea a nivel político, social o de convivencia. Si son primeros, son muchísimos, ¿eh? Entonces estamos obligados a entenderles. Claro, por lo menos para no estar todavía más cerrados. Sí. Incluso vienen y no aprenden el castellano, vienen hablando en el francés y nosotros tenemos que saber lo que dicen normalmente, ¿eh? Estamos hablando de lo importante que es la familia para África. Sí. ¿Cuál sería su mensaje también para aquellos países que quizá han perdido un poquito más esa estructura familiar de la que estábamos hablando? ¿Cómo se puede conseguir que la familia vuelva a ser el núcleo de la sociedad? En muchos países están atacados. Tenemos que saber que hablar de familia es algo natural. Es algo natural. Y la naturaleza ofrece leyes y esas leyes son de asumir. Lo que no puede darnos la naturaleza es difícil que nosotros lo fabriquemos, aun cuando queramos fabricarlo. Hay una base en cuanto podemos hablar de familia, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer. Gracias a eso estamos. No podemos negar esa realidad. De eso basta seguir los consejos divinos, ¿no? Y mirar la naturaleza como respetando también. Tenemos que respetar a todo el mundo porque cualquier persona tiene el derecho de ser respetada, ¿eh? Pero también diría yo a partir de eso, ¿no? Claro. Sí. Monseñor, la última pregunta es ¿qué podríamos hacer ahí donde estuviéramos nosotros por apoyarle en su nuevo encargo como obispo? Suponiendo que en casa, yo ese ejemplo, una casa está destrozada, o bien llegase en una selva virgen, para construir, para levantar un campamento o para volver a levantar la casa, uno se puede pensar, ¿en qué podemos empezar? A comprar varillas, a hacer proyectos, a hacer tal, a hacer lo otro, y así se queda. Y yo me gustaría en ese caso dejarme para que pueda ir ofreciéndoos las necesidades paulatinamente que puedo ir teniendo, aunque las tengo, porque eso brilla por sí, no se debe durar, ya sea desde mi pueblo, ya sea desde el exterior. Incluso cuando me han hablado, que yo decía, una persona que conoce mi realidad distinta a los otros, ¿no? Tal vez es el que ha sugerido eso, tal vez sea así, pero hay que decir que se debe empezar por todo. Ahora estoy pidiendo a ver si puedo preparar también a sacerdotes que estén a las alturas, cualquier cosa, ya sea incluso los medios de comunicación no lo tenemos. Quería que tal vez preparase algunos sacerdotes para ellos, para nuestra diócesis. Estoy queriendo poner los cimientos, y espero que en cualquier momento toque vuestras puertas. Porque la zona es muy rural. Es muy rural. Y la diferencia con las zonas urbanas es enorme, ¿no? Enorme, sí. Y además es un territorio de sencillo económicamente. Muy sencillo, no muy desarrollado. No, sencillo económicamente, para no decir el otro término. Sí. Les falta bastante desarrollo. Bueno, pues entonces, a ver, Monseñor, muchas gracias por todo, muchas gracias por habernos compartido un poco. Y nos habrá entrado mucha curiosidad de seguir sabiendo sobre este país, el único país en África de habla hispana, Guinea Ecuatorial. Sí, estamos con vosotros, estamos con ustedes cuando quieran, incluso si es para una cosita, alguna noticia, ya
os la brindaremos con mucho gusto. Gracias, monseñor. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en Guinea Ecuatorial o saber más sobre la realidad de este país, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.